parte que es conversión de par, el convertidor de par, ¿ya? Eso es lo que vamos a comenzar a trabajar. Ya apagué la cámara. Ya chicos, vamos a partir por la clase del día de hoy. La clase del día de hoy creo que son 3 horas, así que vamos a tener tiempo suficiente. Yo creo que vamos a alcanzar a ver todo esto, la parte convertidor, y después la próxima clase, que va a ser más corta, ahí vamos a terminar con un trabajo dirigido. O sea que es como una tarea, es como una tarea. Entonces, yo se la subí, la tienen en Word ustedes arriba, en un Word, en archivo, junto con el PPT y todo eso. Es para que ustedes puedan contestar, puedan ver, puedan identificar los componentes que están en la gráfica, etcétera. Más que nada como una tarea, como compartir el tiempo, ¿cierto? Y participación, ¿ya? Que es importante que estén participando en la clase. Es una forma de participación y además ustedes mismos van a medir sus conocimientos, qué es lo que están aprendiendo y cómo no. De tal manera que sí, no hay unas partes que les va a quedar duda, por ejemplo, no fui capaz de contestar esto porque no entiendo. Entonces lo anotan ahí mismo, en el mismo aparato, ¿cierto? En el mismo documento. Entonces, pues me preguntan, pues, esta parte no la entiendo y yo les explico específicamente eso, para no estar repitiendo toda la clase completa, porque la idea es que vayamos avanzando, no nos estemos estancando solamente en un paso. ¿Ya? Bien. Eh, Primero, vamos a repasar esta parte. ¿Ah? Esta parte yo le he estado, en las primeras presentaciones no lo ponía esto, ¿ya? En las otras secciones lo hice, pero vi la necesidad, porque estuve chequeando por ahí, viendo con ustedes mismos, con los mismos alumnos, y como que se le olvidan de repente los principios. ¿Ah? Lo vieron el año pasado, ¿cierto? Y ya se le olvidó. O bien no lo captaron bien, pero se le olvidó. Entonces, estos fundamentos del sistema hidráulico son los que tienen que quedar bien claros, ya que lo que vamos a ver nosotros, las transmisiones automáticas son hidráulicas, ¿ya? Son hidráulicas, trabajan por mando hidráulico. Y la primera parte que vamos a ver nosotros, el primer contenido, es de convertidores de torque, ¿ya? Convertidores de par. Entonces, el convertidor de par es un elemento hidrodinámico, o sea que trabaja con líquidos hidráulicamente y dinámicamente porque trabaja en movimiento. Entonces hay que tener claro qué es lo que relaciona movimiento, acciones de aceite, presiones, etc. ¿Ya? Entonces un repasito, esto es un repasito, que es esta nomás y de ahí ya nos tiramos directamente con el componente. ¿Ya? Vamos a ver este concepto, que es el concepto de presión. ¿Ya? La presión, ¿cierto? Hablando de presión hidráulica, es una fuerza que es aplicada sobre un área, ¿ya? Una fuerza sobre un área. Eso es lo que es la presión, ¿ya? Eso es lo que es la presión. Si nosotros aplicamos una fuerza sobre el área, va a producir presión. Esto se mide, ¿ya? La fuerza se mide en Newton y el área está medida en metros cuadrados, por lo tanto da como unidad el newton metro cuadrado que corresponde a Pascal. ¿Ya? Esta es la unidad de medida de presión, Pascal. Pero Pascal es una medida que es bastante pequeñita, es recontra pequeñita. Entonces hay que utilizar una medida que sea más grande para poder medir las presiones, que nosotros vamos a trabajar con presiones manométricas. O sea, el convertidor de torque trabaja con una presión de 8 bar, la caja de cambio automática va a trabajar entre 3 y 20 bar. Entonces, ese es el margen donde tenemos que trabajar nosotros, el parámetro, ¿cierto? Entonces, vamos a trabajar en bar. ¿Y qué es lo que es bar? Bar es una medida de presión en el sistema internacional que es 10.000 unidades de pascales. A eso corresponde un bar, a 10.000 unidades de pascales, ya que pascal es una unidad muy recontra pequeña. ¿Ya? Y en el sistema inglés, ¿cierto? Porque nosotros tenemos que ver que los Estados Unidos es un gran productor de vehículos automotrices, que los podemos encontrar de una u otra, y vienen ellos
todavía siguen trabajando en PSI, ¿sí? Que son las libras por pulgada cuadrada, así que hay que tener en consideración eso. El otro, ¿cierto? Que hay que tener bien claro es el caudal, ¿ya? Caudal, ¿ya? El caudal, que se designa por una letra Q, ¿ya? Es un volumen en unidad de tiempo, el volumen que pasa en una unidad de tiempo. O sea, la cantidad de litros que pasan por un minuto, por ejemplo, ¿ya? Ahora, si nosotros tomamos esa unidad de volumen, esa unidad de volumen, y la transformamos en área, ¿cierto? Porque el volumen es un área por una distancia, eso es lo que es volumen, partido por el tiempo, y tomamos la distancia y el tiempo, significa que nosotros esto lo transformamos en velocidad. Entonces la ecuación queda convertida aquí, caudal, va a ser igual al área por la velocidad. ¿Ya? Entonces caudal es igual al área por la velocidad. ¿Por qué es tan importante entender esto? Porque si nosotros, ¿cierto? Para tener ese acoplamiento hidráulico, para que la transmisión pueda conectar hidráulicamente, tenemos que saber que para que exista movimiento hidráulico, para que el aceite se ponga en movimiento, debe existir un caudal. Ese caudal es el que va a generarlo la bomba hidráulica, ¿ya? Y en las cajas tenemos bomba hidráulica, que son las que se encargan de mover el aceite, ¿cierto? Y lo van a mandar a un componente que es distribuidor, que es un distribuidor hidráulico que es la caja de válvulas. Pero por ahora tenemos que entender que la bomba es la que crea el caudal, ¿ya? Y eso se nos va a estar viendo, entonces, por eso que esto tenemos que tenerlo claro. Si aumentamos la velocidad, o sea, si aumentamos el giro del motor, por ejemplo, vamos a aumentar la velocidad de giro de la bomba. Por lo tanto, vamos a aumentar el caudal. Si disminuimos el caudal. ¿De acuerdo? Eso tiene que quedar claro. La velocidad se expresa, ¿cierto? La velocidad hidráulicamente por metros por segundo. La unidad del caudal se expresa en litros por segundo. También se puede expresar en centímetros cúbicos o metros cúbicos por segundo por minuto, etcétera. Depende del caudal que estemos viendo, ¿ya? Nosotros con litros segundos vamos a andar bien, ¿ya? O litros minuto también vamos a andar bien, esos caudales. Y en el sistema inglés, galones por minuto. Ya, esto es una introducción, nada más que para recordar esta parte del sistema hidráulico que tenemos que tenerlo claro, esta parte. Bien, y otra parte que es importantísima tener en consideración es esta, que es las curvas características, ¿cierto? De las características del motor. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener una potencia por desarrollar, ¿cierto? Y la potencia es un trabajo que se crea en una unidad de tiempo, ¿ya? Eso es potencia. Todos nacen de ahí, de cuando el motor ya está girando, cuando el motor ya está funcionando, ¿no? Entonces ahí vamos a tener nosotros la potencia que se desarrolla, la máxima potencia a altas revoluciones. Pero ¿cuándo vamos a desarrollar esa potencia a altas revoluciones? Cuando hayamos creado fuerza primero, pues chiquillos. Porque si no hay fuerza no podemos llegar a la máxima potencia, ¿ya? Y el consumo específico, que es el que se expresa ahí en esa línea, ese gráfico, ¿cierto? Rojo. Pero este me interesa sobremanera, porque esto es el par motor o torque motor. Es la fuerza generada por el motor, ¿ya? Esa fuerza se genera, ¿cierto? Al estar en movimiento motor, ¿cierto? Ahí al acelerar, a medida que va aumentando la aceleración, la fuerza va a ir aumentando hasta que va a llegar a un límite que es, por ejemplo, unos 3.500 RPM, donde el motor tiene menos tiempo para aspirar y expulsar los gases y aspirar el aire, entonces tiene inconveniente, empieza a perder la fuerza, ya empieza a perder la fuerza. Este es el momento crítico. En esta parte es donde está la máxima fuerza del motor. Ahora, ¿cuándo el motor va a generar fuerza? Cuando se le ponga una restricción. O sea que cuando nosotros pongamos el cambio y necesitemos mover el vehículo, estamos aplicando toda la masa del vehículo más el roce que vamos a tener de los neumáticos sobre el piso. Y eso va a estar metido en un eje, que el eje es el que se va a mover. Entonces no le va a ser fácil moverse ese eje, ¿ya? Entonces, ese eje, ¿qué lo va a mover? Es la turbina, ¿cierto? Que va a funcionar por un impelente, va a funcionar con la fuerza del motor, ¿ya? El motor es que va a estar funcionando ahí. Entonces, cuando nosotros tenemos esa fuerza aplicada, a este le va a subir, pero le va a costar
crear esa máxima fuerza. Cuando lo logra crear, toma esa dirección, ¿cierto? Que es como un valle. De esta parte, ahí es lo que se considera la elasticidad del motor. Esta es la parte ideal de funcionamiento del motor. Todo ese rango que tiene ahí. Pero los rangos no son tan planitos como se ve acá, ¿eh? Los rangos pueden ser así, muy cortitos, y bajan inmediatamente. Entonces hay que pillar justo ese instante, ¿ya? Para sacarle el máximo provecho. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos una caja mecánica? La caja mecánica, ¿cierto? ¿Cuándo pasa el cambio? Cuando el conductor determina que hay que pasar el cambio. Así de simple. El conductor determina. ¿Y cómo determina el conductor? Bueno, se guía por ciertos parámetros que son sensoriales, ¿ya? Que el conductor, ¿cierto? Sabe cómo escucha, se acostumbró a escuchar el sonido de su motor, ve si un vehículo lo avanza, la velocidad que lo avanzan, o él avanza en otros vehículos, los árboles que hay en la calle, los postes, los letreros luminosos, etc. ¿Ya? Eso lleva a que el conductor, ¿cierto?, pase ciertos cambios. Ahí dice, voy a pasar la segunda, voy a pasar la tercera, voy a pasar la cuarta, etc. Bajo esos parámetros. Pero esos parámetros también se confunden, ¿ya? Se confunden, ya que el conductor, ¿cierto?, por ejemplo, que dice, no, yo manejo y paso los cambios escuchando el motor. Pero si va en un tránsito congestionado, va entre un túnel, por ejemplo, el Paso de la Providencia, su movimiento, su ruido motor desapareció completamente. Entonces, ¿cómo va a saber a qué revoluciones va girando el motor? No puede ir pendiente el tacómetro porque está pendiente el tránsito de los que lo están pasando, los que lo van a pasar, los que vienen por acá, los que van al otro lado. ¿Ya? Entonces hay un descuido, esa parte pierde, en parte se pierden las nociones. Entonces él sabe que tiene que acelerar, desacelerar, porque el tránsito se puso más lento, el tránsito se puso más rápido, etcétera, y tiene que pasar cambios. ¿Sí? ¿Dónde va a pasar los cambios? Los puede pasar ahí. Si los pasa ahí, lo está pasando cuando recién está recuperando, cuando recién está generando la fuerza. Y hay un consumo mayor de combustible y la potencia está por allá abajo. Entonces está mal pasado el cambio ahí. El motor saldría bien lento, o sea, habría que meterle combustible para que tomara fuerza. Bueno, y si pasa el cambio ahí en esa instancia, también, porque aquí la fuerza ya está cayendo, ¿sí? Queda potencia por desarrollar, pero hay que meter cantidad de combustible, ¿ya? Entonces tampoco es aceptar el cambio ahí. ¿Por qué? Porque el conductor, ¿cierto? Puede ir pensando en otras cosas, no está pendiente del tránsito, está pendiente del tránsito, no de dónde pasar el cambio, exactamente, ¿ya? La caja automática, como la manejan los computadores están recibiendo informaciones de sus sensores, que son informaciones exactas. Entonces, en relación a todas esas informaciones, la caja automática va a hacer el cambio ahí, ahí. ¿Por qué? Porque va a determinar que está la máxima fuerza, el menos consumo de combustible y aún nos queda más de un cuarto de potencia por desarrollar. O sea que podemos ir con el acelerador a un 40% y nos queda el 60% de acelerador todavía para ganar potencia. ¿Ya? Eso es lo que hace la automatización, chiquillos. Eso es lo que hace la automatización. Por eso que el mundo, ¿cierto?, va hacia las transmisiones automáticas. Y las transmisiones mecánicas pilotadas es porque tienen automatización. Asimismo como los motores, que se los expliqué yo, ¿cierto?, que son bajos de cilindrada, pero para compensar esto, ¿cierto?, que es la potencia, para compensar esto que es el par, tienen inyección directa, tienen geometrías variables, lo de GLEVA, tienen turbos. Pero para hacer crecer la potencia, para andar más rápido, para salir un poco más rápido, pero no para mantener este rango. ¿Ya? Esto es importante que lo tengamos en consideración. Al motor le cuesta mucho conseguir esa fuerza. Le cuesta conseguir esa fuerza. Puede conseguir subir rápidamente. Si nosotros aceleramos un motor en vacío, ¡brum!, va hacia arriba, rápido, ¡brum!, pero no está desarrollando potencia. No está desarrollando fuerza. No tiene fuerza. Hay que tener una carga sobre el motor. Significa que tenemos que tener un cambio opuesto. Ahí vamos a tener que generar la fuerza. Ahí el motor dice, ahora sí que yo tengo que crear la fuerza. Pero está limitado. Está limitado. ¿Por qué? Porque fue hecho así. Está limitado. Entonces tenemos que preocuparnos de esta parte,
que se llama el par motor, que se genera ¿dónde? En el motor, en el cilindro, ¿cierto? En el cilindro generamos en la cabeza del pistón, es donde recibe, ¿cierto?, la explosión de la expansión de gases, y ese pistón se desplaza en la carrera de trabajo, mueve la biela gira el cigüeñal, y ahí tenemos par motor. ¿Ya? Ok. Entonces, bajo esa comprensión de esos términos, ya podemos entender cómo funciona este cuento. Entonces, esto es lo que vamos a estudiar nosotros, convertidor de torque. Convertidor de torque es ese que está ahí, es completamente sellado, ¿ya? Es completamente sellado. Este componente, igual como en la caja mecánica, nosotros para poder conectar el motor con la caja de cambio, tenemos un componente, ¿verdad?, que se llama conjunto embrague, que es un disco, es una prensa, es un plato de presión, y tenemos un pedal que conecta y desconecta, embraga y desembraga. En las cajas automáticas nosotros tenemos este aparato que se llama convertidor, que es un acoplamiento hidráulico, ¿ya? Un acoplamiento hidráulico. De tal manera que acopla y desacopla el motor de la transmisión hidráulicamente, ¿ya? Hidráulicamente. Entonces, para estudiar cómo funciona este aparato, nosotros tenemos que revisar sus componentes, ¿cierto? Y ver su funcionamiento. Bien, como elemento hidráulica, ya entra en movimiento de líquido, ¿cierto? Que líquido y movimiento, ¿ya? Hidráulica y movimiento, hidrodinámica. Este compadre, ¿cierto?, tiene esas conexiones que van hacia este componente, que es un componente mecánico llamado placa flexible, y este va conectado ahí hacia el cigüeñal del motor. ¿Ya? Esa es la parte de conexión. Ahí es donde va conectado nuestro convertidor. Ahí está el convertidor, ¿cierto? Y esta es nuestra caja automática. El convertidor funciona según dos fases. La fase de conversión de par, que es cuando convierte par este aparato al convertidor. ¿Qué significa eso? Que ayuda al motor a tener más fuerza. ¿Cuánto? Momentáneamente. ¿Cuándo? Cuando necesita salir de la inercia del vehículo hasta que tome cierta velocidad. Porque de cierta velocidad hacia arriba solamente se va a transformar en un acoplamiento hidráulico. Porque el que va a desarrollar la velocidad es la caja de velocidad automática. Por lo tanto, el convertidor lo que hace es, en la primera fase, primero, el convertidor une, ¿cierto? Acopla el motor con la caja automática. Trabaja en dos fases. Una fase de convertidor de par, que es cuando ayuda a girar al motor, lo ayuda hidráulicamente a girar al motor, y la fase de acoplador hidráulico, ¿ya? ¿Qué es la fase de acoplamiento hidráulico? Es cuando ya está girando rápidamente el sistema. Como característica de tres elementos, uno que se llama impelente o bomba impelente, ¿ya?, que va adosado a la parte de la carcasa del convertidor, es parte del convertidor, una turbina, un estator, ¿ya? Estos son los componentes básicos en un convertidor. Es de dos fases, de multiplicación, en rango de convertidor, y acoplamiento, como acoplamiento hidráulico, ¿ya? Es simétrico, porque ya que tiene que estar completamente balanceado por ir en la cola del cigüeñal y al principio de la caja de cambio. Existen dos tipos: sellados, ¿cierto? Lo que tienen los automóviles, es completamente sellado, significa que este no se puede abrir para reparar. Si está malo, hay que cambiarlo. Entonces hay que tener bien claro y saber cuándo hay que cambiarlo, porque no es barato. Y desarmables, que los desarmables son los que se utilizan en la locomoción, por ejemplo, en los vehículos de los Transantiago, que tienen todas cajas automáticas, menos los eléctricos, y los eléctricos no tienen caja de cambio. En los buses, dijimos, de la red Transantiago, ¿cierto?, que sean a combustión interna, son desarmables, se pueden reparar los convertidores. En la maquinaria pesada también son reparables. En la maquinaria militar, como los tanques, como los carros Mowar, por ejemplo, también se pueden reparar porque tienen caja automática. De tal manera que tenemos eso, sellado y desarmable. Como funciones, multiplica el torque del motor, función de
cumple como volante de inercia, ya que es pesadito y va en los extremos del cigüeñal en la parte posterior y al principio de la caja de cambio, entonces crea esa función de volante de inercia por el peso que tienen. De tal manera que el volante que tienen los motores, volantes que tienen los motores, que tienen caja automática, es bastante livianito, es bien liviano, ¿ya? No es como las cajas mecánicas, que el volante es pesado, porque tiene que generar y almacenar esa inercia, ¿ya? Esto lo almacena a través del convertidor. Actúa como un embrague automático, ya que va a actuar hidráulicamente, no hay pedal para conectar, no hay pedal para desconectar. Bien, ¿dónde va nuestro componente? Esto es todo ese componente, ¿cierto? Esta caja es una caja longitudinal en corte. Y esta es la parte, este es el convertidor, pues chicos. Ahí va puesto, al principio de la caja. ¿Ya? Eso. Y como está en corte, vamos a analizar así de principio algunas piezas para que ustedes lo vayan viendo. Esto es la carcasa. La carcasa es la que se une al motor, ¿de acuerdo? Al cigüeñal de motor. De tal manera que ahí tengo un movimiento cigüeñal de motor, lo transmito a la carcasa. Esta parte, la carcasa, todo eso es la carcasa, todo eso ahí toma la bomba hidráulica de la caja de cambio, que es esa es la bomba hidráulica, la que va a generar el caudal para toda la caja de cambio y para el convertidor. Bien, ahí tengo la brida, que la brida del convertidor es la que hace funcionar esa caja de cambio, esa bomba hidráulica. ¿Ya? Todo el convertidor. Y esta es la carcasa, fíjense, toda esa parte es la carcasa, la caparazón del convertidor. Esta parte, la carcasa, es solidaria con esta parte que está ahí, es solidaria. De tal manera que el impelente es parte de la carcasa. De tal manera que si el motor gira, esto también, la carcasa gira a la misma RPM del motor, por lo tanto el impelente también va a girar a las mismas revoluciones del motor. Al frente del impelente se encuentra la turbina. La turbina es completamente flotante al impelente. Van a girar a diferentes velocidades, ¿ya? La turbina es la que tiene las estrías centrales que va a enviar el movimiento hacia el interior de la caja de cambio. En la caja de cambio vamos a encontrar embragues múltiples, que estos trabajan hidráulicamente para tomar los diferentes discos que hay en el interior. Discos de acero separadores, discos de fricción, separadores de fricción. Lo actúa un pistón hidráulico para hacerlo solidario. Ese movimiento solidario de la turbina se hace solidario en los embragues y ese movimiento va hacia los trenes de engranaje planetarios, donde se crean las relaciones de cambio y finalmente va hacia afuera. ¿Ya? Así es simple. Bien. Ahí tenemos nuestro convertidor. Lo vamos a ir viendo más didácticamente. Ahí tenemos el motor, ahí tenemos el cigüeñal. Ahí vamos a tener nuestro cigüeñal. Esa es la placa de conexión. ¿Ya? La placa mecánica de conexión. Esto todo dijimos que es la carcasa. Este es todo el convertidor. Todo eso se llama convertidor. Todo. Pero pegado a la carcasa, en la parte delantera, ahí está el impelente. Este impelente es solidario a la carcasa, de tal manera que si el motor gira, este impelente va a girar. Siempre, siempre. Y en la punta, el impelente ahí va a tener la brida de conexión hacia la bomba hidráulica. ¿De acuerdo? Entonces el motor gira, el convertidor en sí, toda la carcasa va a girar, el impelente gira, la brida también va a girar y va a generar caudal hidráulico para enviarlo hacia este que nos interesa por nosotros. ¿Ya? Bien, ahí tenemos entonces el impelente, donde la turbina, el estator, que es el que está en el centro. La turbina es la que tiene la estría para enviar hacia el interior en movimiento a través del eje, que ahí se llama eje turbina, ahí se llama eje entrada, ¿cierto? Que toma los embragues y los embragues cuando se acoplan entregan en movimiento hacia los trenes planetarios. Bien. Vamos sobre nuestros componentes. Ahí tenemos el motor y ahí tenemos nuestra caja automática. Esta es de la misma caja automática que tenemos nosotros en la sede, estas cajas. Estas cajas tenemos unas 5 o 6 cajas para que ustedes las aporreen, las desarmen, las miren, vean todo lo que está en su interior. Hay otras 5 cajas que tienen todo lo que es la gestión electrónica para que vean dónde están los actores, los sensores y todo eso. Y un auto que tiene esta misma caja, por lo tanto tiene ese mismo motor, ¿ya? Bien, ahí tenemos el motor y ahí tenemos nuestra caja de cambio, ¿ya? Como ustedes ven, no se ve el estator. ¿Por qué? Porque el estator va allá adentro, ¿ya? Adentro.
es la unión entre el cigüeñal y unión entre el eje de entrada de la caja de cambio. Bien, este es el convertidor, ¿ya? Este es el convertidor. Si lo miramos de esta manera, vamos a ver que este es el frente del convertidor, el lado que va hacia la caja de cambio. Esa es la brida que conecta esta parte de afuera, chicos, esa parte de ahí es la que se apoya en la caja de cambio, ¿ya? Se apoya para que pueda girar, porque acuérdense que tiene que girar simétrico. Y ahí en la puntita, ahí es donde agarra la bomba hidráulica, que está también en la caja de cambio. Y ahí, debajo de esta carcasa que está ahí, está el impelente, pegado ahí. Hagan cuenta que eso es lo que pega al impelente, a las paletas del impelente, ¿ya? Si giramos el convertidor, o sea, lo damos vuelta, más bien dicho, lo damos vuelta, vamos a la parte de atrás. La parte de atrás tiene eso, que son los anclajes, donde va la placa flexible, ¿ya? Y esos anclajes, ¿cierto? Ahí es donde va atornillada la placa flexible. ¿Qué es esa placa flexible? Es la que da al lado del motor. O sea, el motor, a través de la placa flexible, le da el giro al convertidor para que salga por ahí en movimiento. Bien, vamos a tomar ese convertidor y le vamos a hacer un tajo ahí. ¿Listo? Para ver qué es lo que hay dentro. Ahí tenemos la carcasa, todo lo que es carcasa, todo lo que es carcasa. Si sigo arriba, me voy a encontrar con la brida, que la brida es la que conecta la bomba hidráulica y el descanso de la caja. Sigo arriba, me encuentro, sigo con la carcasa, ¿se fijan? En esto, pegado, tomado, anclado para sécula, seculorum, está la carcasa y tiene este aparato que es el impelente. ¿De acuerdo? El impelente. El impelente es parte de la carcasa. De tal manera que si este convertidor gira, la carcasa naturalmente que va a girar a la misma velocidad del motor, y como el impelente está puesto en la carcasa, siempre va a estar en la carcasa, va a girar a la misma velocidad del motor. El impelente lo que hace es tirar el aceite por frente hacia la turbina. La turbina es la que está tomada al eje de entrada y va a entregar el movimiento hacia el interior de la caja. ¿Ya? Eso es. Y el estator, que el estator va a cumplir una función de reacción nada más. Bien, vamos a tomar y le vamos a poner como los rayos X para ver qué es lo que tiene dentro. Y vamos a ver que ahí tenemos, ¿cierto? El motor, el cigüeñal, ahí tenemos la placa de arrastre, ¿cierto? La placa de conexión. Esto es todo el convertidor, todo eso se llama convertidor de torque, todo ese cuerpo que está ahí, ¿ya? Esta parte, fíjense, color oscuro, el plomito, todo es carcasa, todo es carcasa. Por lo tanto, esta que está aquí, estos álabes que están ahí, esas paletas que están ahí, que están por dentro, estamos mirando, acuérdense, con un rayo X, son los que van a llenarse de aceite. Ahí está lleno de aceite y ese aceite, como el motor, como este va a estar girando a la velocidad del motor, ese aceite va a salir hacia el frente. Va a impactar a este componente que está ahí, que se llama turbina, y la turbina va a entregar el movimiento hacia el eje de entrada. Y este se llama estator, ¿ya? Este se llama estator, que este va a cumplir las funciones de redirección del aceite. ¿Para qué? Para convertir par cuando en una oportunidad. Nada más, ¿ya? Bien. Ahí tenemos el motor, ahí tenemos el semivolante, ahí tenemos la placa flexible y ahí tenemos la conexión hacia el cigüeñal, ¿ya? Bien. Bien, vamos nuevamente a esa imagen que estamos viendo. Entonces ahí tenemos nuestro Profe, convertidor. Bien, sí, dígame. yo estaba viendo un video ayer del convertidor de torque que decía que el estator aumentaba como la fuerza porque redireccionaba el aceite. Exactamente, Como para eso. Para eso es el estator. Esa es la función del aumentaba el estator. Sí, ya les voy a explicar cómo funciona el cuento. Ahora les estoy mostrando los componentes, ¿ya? Este componente, ¿cierto? De nuestro convertidor, la placa flexible y la unión hacia el motor, ¿ya? Bien, la placa flexible, ahí es donde atornilla los pernos que van a ser cigüeñal. Ahí es donde atornilla el convertidor de torque. Si ahora enfrentamos, ¿cierto? El motor, ahí tenemos la placa flexible, ¿sí? Ahí tenemos atornillada la placa flexible hacia el motor. Y estas son las conexiones del convertidor. Siempre, chiquillo, esto se lo explico de forma práctica, por experiencia. Cuando se saca una caja automática, debe salir con el convertidor puesto. ¿Ya? Debe salir con el convertidor puesto. ¿Y cómo lo va a hacer?
Hay que soltar esos pernos. Eso, que va tomado ahí, ahí, ahí. ¿Y cómo lo hago si está cerrado? Siempre va a haber un espacio para poder meter una herramienta. Esto se puede girar, el motor lo puede girar a mano, ¿ya? Ahora van sacando esos pernos, ¿ya? Eso hay que sacarlo. O se saca el motor de arranque y ahí queda el espacio para sacar esos pernos. ¿Por qué? Porque vamos a ver que el convertidor internamente tiene varias componentes y son flotantes. Y esos componentes flotantes, si nosotros el eje de entrada lo golpeamos al convertidor, el convertidor se va a dañar. ¿Cuánto? Para siempre. Para siempre. ¿Ya? Bien. Vamos a ver qué es lo que tiene el convertidor. Básicamente, este es el impelente. Impelente se llama bomba impelente también, porque va a crear caudal, movimiento de aceite. El convertidor siempre está lleno de aceite. ¿Qué lo llena? La bomba hidráulica. Acuérdense que cuando está girando el convertidor, la bomba hidráulica está enviándole el aceite. De tal manera que esto va a estar lleno de aceite. ¿Ya? El aceite va a salir por esa aspa y va a ir al frente, hacia la turbina. La turbina va a tener por misión, si ustedes se fijan ahí en el centro, es donde tiene el núcleo estriado. De tal manera que ahí es donde va a ir el eje que va a ir hacia el interior de la caja de cambio. ¿Ya? Este es el estator. Este es el estator. El estator va a cumplir la función de redireccionar el aceite. ¿Para qué? Para convertir par. ¿Ya? Pero para convertir par necesita el estator que cumpla ciertas funciones específicas. Que sea unidireccional. ¿Y cómo hacer unidireccional? A través de ese freno mecánico que tiene en el interior. ¿Ya? ¿Qué es el que va a hacer que el estator solamente pueda girar en carrera libre cuando está en estado de acoplamiento? Cuando está en estado de conversión de par, el estator va a estar completamente fijo, detenido, para que pueda redireccionar y aumentar el par de giro del impelente para que el impelente aumente el par motor. ¿Ya? Así es la cosa. Bien, ahí tenemos nuestro impelente, ahí tenemos nuestra turbina, ¿cierto? Ahí tenemos la estría, ¿cierto? De toma el eje, que va hacia la caja de cambio, y este es el estator. De tal manera que el impelente, fíjense, tiene aspas en estas partes, tiene aspas en esas partes. La turbina tiene aspa en esas partes, tiene aspa en esas partes, y el reactor también tiene aspa en esas partes, ¿ya? El estator tiene este centrado, ¿cierto? Que es el freno unidireccional, que es un embrague unidireccional, que es el que tiene el estator que va conectado a una parte fija y una parte móvil. ¿Ya? Bien. Ahí ya conocemos los componentes. Esto se llama bomba hidráulica. La función es crear el caudal, o sea, darle el movimiento al aceite. ¿Qué aceite? El aceite que tiene el depósito, en el cárter, lo mueve y lo va a dirigir. ¿Hacia dónde? Hacia una caja de válvula. La caja de válvula es la que se encarga de distribuir, porque es un distribuidor hidráulico a través de las válvulas hidráulicas y las electroválvulas, va a enviar el aceite hacia los embragues, hacia los frenos de retención, hacia la lubricación, hacia el enfriamiento. Y por el otro lado va a enviarlo hacia el interior del convertidor. Y también va a sacar el aceite del convertidor para enfriarlo, ya que en el convertidor es donde se producen las temperaturas más altas. ¿Ya? Vean, bomba hidráulica. ¿Dónde va puesta? En la caja de cambios automática. Esa es la parte donde descansa, ¿cierto? El convertidor se centra, luego va la traba del estator y adentro, en esta parte, en esa parte, fíjense, ahí, en esa parte es donde está la bomba hidráulica. ¿Ya? Ahí es donde engancha la bomba hidráulica, que es el convertidor, la brida del convertidor es que la hace funcionar. Ahí tenemos, sacamos la bomba hidráulica para que ustedes la conozcan. Esa es la bomba hidráulica, ¿cierto? Esa es la punta de conexión y el anclaje del estator y las conexiones hacia la distribución de la bomba hidráulica. Si nosotros nos fijamos, vamos a sacarle la tapita y vamos a ver que la bomba hidráulica es esta. Este engranaje es el conductor, este engranaje es conducido. El aceite ingresa ahí, ¿cierto? Que lo saca del cárter, lo mete ahí, lo hace girar, lo va bajando el volumen y se crea el caudal que va a ser enviado hacia la caja de válvula y se va a distribuir.
¿Ya? Aquí es donde se crea el caudal. Las bombas crean caudal, ¿ya? Las bombas hidráulicas son las que crean caudal, no crean presión, crean caudal. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ya tenemos, ¿quién hace funcionar la bomba hidráulica? El convertidor. La vida del convertidor. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, para entender los principios de funcionamiento, nosotros vamos a tomar este tiesto y lo llenamos con aceite. ¿Qué pasa si yo tomo un tiesto y lo lleno con aceite hasta ahí? Ah, pues ahí puede permanecer por tiempo, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa si al mismo tiesto lo empiezo a hacer girar? El movimiento, el movimiento del aceite, el movimiento del tiesto en giro, va a provocar ese movimiento del aceite. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al tener un elemento en giro nosotros, creamos una fuerza centrífuga. La fuerza centrífuga es una fuerza que empuja el centro hacia afuera, ¿ya? Sean partes mecánicas, se da con fluido, o sea que si yo tengo un disco y lo hago girar rápidamente y pongo un perno arriba, el perno va a salir disparado. Ah, y si tengo una plataforma grande así, como un carrusel, y pongo a varios cabros arriba y la hago girar rápido, van a partir todos volando, ¿ya? Antes había un juego así bien tonto, pero a nosotros nos encantaba cuando éramos cabros chicos, ¿ya? Era un círculo grande de madera y lo hacían girar con un motor, ¿no? Primero un viejo le echaba vuelo para aumentar el torque, después ya giraba solo. Y entonces la idea era quién quedaba arriba del círculo, porque el círculo empezaba a tirar para afuera como loco, ¿ya? Porrazo, juego, cabros. Ya, entonces nosotros estamos girando y toma esa velocidad. La fuerza centrífuga tira los cuerpos hacia afuera. Cuando ustedes van en el auto y van en una recta y viene una curva, ¿qué pasa? El vehículo, ¿cierto? Tienen que cargar la dirección, se va a cargar, van a tener que funcionar los sistemas de estabilidad controlados, porque si no seguiría en la línea recta. O sea, la fuerza centrífuga los va a tirar hacia afuera. ¿Ya? Siempre los va a tirar hacia afuera. Es por eso que se han fijado las carreras de NASCAR y esas carreras que trabajan, que funcionan en óvalo, son con corte. Es para que no los tire para afuera la fuerza centrífuga. Por eso que son en óvalo. ¿Ya? Bien. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo el mismo tiesto, ¿cierto? Y lo hago funcionar rápidamente. Ahora el aceite va a salir hacia afuera, se va a realzar. Sale. Ahora, si el mismo tiesto lo coloco y le pongo a la vez, ahora va a salir direccionado. ¿Ya? Eso es lo que se llama del centro hacia afuera la fuerza centrífuga. En este caso nosotros vamos a estudiar la fuerza centrífuga en relación al fluido, ¿ya? Porque lo que vamos a tener aquí dentro va a ser fluido. Dentro del convertidor, chiquillos, no hay conexiones mecánicas entre ellos, solamente a través del fluido, ¿ya? Entonces, para comprender el principio de la fuerza centrífuga, tomamos un recipiente con aceite, giramos a cierta velocidad, el recipiente imprime un movimiento al líquido que los contiene, ¿sí? Si la velocidad aumenta, el líquido se sale del recipiente. Si se añade en paleta a este recipiente, el fenómeno se amplifica, ¿ya? ¿Para qué tenemos que entender eso? Porque vamos a tomar ese componente que está ahí, ¿no? Y ese componente gira a la velocidad del motor, ¿no? Que está puesto en la carcasa, ¿se acuerdan? ¿Ya? Este es el impelente. Entonces yo voy a tomar ese impelente y lo voy a poner ahí. Mira, lo llenamos con aceite, ¿sí? Lo llenamos con aceite. Si empezamos a girar este aparato, lentamente el aceite va a tender a moverse lentamente, va a tomar un movimiento. Si yo lo giro rápidamente, el aceite, por fuerza centrífuga, ¿qué es lo que va a pasar? Va a tender a salir hacia afuera, ¿cierto? Y si tiene hélice, aspa, ¿cierto? Ahí va a salir así, 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 hacia afuera. ¿Ya? Pero ¿qué pasa cuando está en un convertidor? El convertidor está sellado. Entonces no puede salir hacia afuera el aceite. Sí, aquí arriba, en la parte periférica. Pero ¿a dónde va a ir? Al frente, no le queda otro camino. Así. ¿Y qué tiene al frente? La turbina. Entonces el aceite, ¿qué es lo que hace? Impactar a la turbina para enviarle movimiento. ¿Ya? Bien, estamos entendiendo entonces. Vamos a ir viendo. El movimiento del motor se transmite al árbol de entrada de la caja de velocidad automática a través del convertidor, gracias a una unión hidráulica. El convertidor consta de los elementos siguientes: un impulsor o impelente, solidario del motor a través de la chapa de arrastre. ¿Por qué? Porque mira, vamos a ver el monito al lado. Este que está en celeste, este está en celeste, este está en celeste, 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 es el cuerpo del convertidor. Y ese
está puesto el impelente en la carcasa. Por lo tanto, si gira el convertidor a la velocidad motor, el impelente también va a girar a la velocidad motor. Por lo tanto, se dice que el impelente lo hace motriz el motor. ¿Ya? Ahí tenemos el... Bien, este es el impelente. Y al frente que tenemos, tenemos la turbina. Bien, la turbina. La turbina, la función de la turbina ya sabemos cuál es. Enviar el movimiento hacia el interior de la caja de cambio. Y tenemos el estator. El estator va a ser el encargado de redirigir el aceite para la etapa de conversión de par. ¿Ya? Bien. Esto lo vamos a ver después para que les quede claro. Miren. Esto, ahí tenemos el monito. ¿Ya? Esta es la chapa de arrastre, ¿sí? Esto es la conexión con el motor. Bien, ahí está conectado el convertidor. Todo esto es la carcasa del convertidor, todo eso. Ahí está la brida de conexión, ¿cierto? Ahí tenemos. Esto que está en azul está pegado a la carcasa y este se llama impelente. Impelente, ¿ya? El que está al frente, en naranja, ese se llama turbina. La turbina está estriada al eje que va hacia el interior de la caja de cambio. Bien. Y este que está ahí, en verdecito, se llama estator. Y el estator está, fíjate, es de más pequeño diámetro porque está entre el impelente y la turbina. ¿Ya? Va a trabajar ahí. Pero la turbina es flotante en relación al impelente. ¿Qué significa eso? Que si este puede ir girando a 1000 RPM, la turbina puede estar girando a 100 RPM. Como puede estar girando este a 1000 RPM y la turbina a 900 RPM. Este puede estar girando a 3000 RPM y la turbina a 2800 RPM. Nunca la turbina va a girar más que el impelente. Imposible. ¿Por qué? Porque va a existir resbalamiento de aceite interno ancho. Y el estator está en el centro, entre el impelente y la turbina. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver qué nos pinta en este cuento. Etapa de conversión de torque. ¿Ya? Etapa de conversión de torque. La fase del convertidor designa el momento durante que el convertidor multiplica el par motor. Al arrancar, el convertidor multiplica el par motor suministrado por el motor. ¿Cómo? Nosotros estamos funcionando en relentí. El motor está girando a 1000 RPM. Por lo tanto, el impelente está girando a 1000 RPM. ¿Ya? Ahí. Por fuerza centrífuga, acuérdense que hay una bomba hidráulica que tiene lleno al convertidor. Lo tiene lleno de aceite. ¿Sí? Por lo tanto, esto está lleno de aceite. Como este está girando a 1000 RPM, las fuerzas centrífugas están empujando el aceite hacia afuera. ¿Ya? El aceite, como ahí hay una hélice, una aspa, va a ir hacia el frente. Estas aspas están diseñadas para que tomen el aceite ¡bum! Y lo manden al frente. Acuérdate que todo esto está sellado. Al frente. Impacta las álabes de la turbina. La turbina tiene álabes hechos, diseñados para recibir el impacto del aceite. Por lo tanto, la turbina se va a empezar a mover, a desplazar. Pero como circuito hidráulico que es, y movimiento en vórtice que hay en el sistema, el aceite va a volver por esa aspa que tiene la turbina, que también están dirigidas, de tal manera que va a tomar el líquido y lo va a dirigir sobre el estator. Golpea al estator, pero el estator lo golpea, pero el estator no puede girar. ¿Por qué? Porque tiene una traba mecánica que está diseñada para que el convertidor, o sea, el estator, no pueda girar en esta instancia. Al no poder girar el estator, el aceite golpea el estator, lo afirma, y como esto es circular, la aspa que tiene el estator, el aceite sale redirigido en esta posición e impacta a la bomba impelente o al impelente que está ahí. El impelente está girando por giro de motor y ahora está siendo ayudado hidráulicamente. ¿Qué significa? Que esta hidráulica golpea esas álabes que tienen ahí que favorecen el giro del impelente. Por lo tanto, está ayudando al motor. Significa que está multiplicando al doble el par motor. ¿Ya? Al estar multiplicando el par motor, el motor naturalmente que va a ir tomando mayor velocidad, mayores prestaciones porque tiene más fuerza, tiene más fuerza. Al tener más fuerza, ¿cierto? Va a girar más rápido
con más fuerza y va a enviar mayor caudal. ¿Se acuerdan que les dije que el caudal aumentaba cuando aumentaba la velocidad? Bien, ahí se está dando. Entonces el impacto de la turbina es mayor. Por lo tanto, la turbina ahora gira más rápido, más rápido, más rápido. Pero igual va a estar devolviendo el aceite, igual el estator va a estar detenido y sigue redirigiendo el aceite hasta que va a llegar el momento que ya tomó la fuerza máxima el motor. ¿Ya? Al tener una fuerza máxima el motor, ahora el impacto que tiene sobre la turbina también es máximo. La turbina ahora girando rápidamente, muy cercana al giro del impulsor, muy cercana. Churra, voy a cargar, voy a conectar el cargador. Ya, muy cercana. La velocidad ahora es muy cercana. Ya, muy cercana. O sea que la turbina ahora está girando rápidamente. Bien. Y el eje, como el eje va tomado ahí, también está girando rápidamente. Entonces, como los embragues también están girando rápidamente, los trenes planetarios, ¿qué es lo que van a hacer? Ya terminamos con la primera, es decir, ahora pongamos la segunda, pero la caja de cambio es la que hace el cambio. Entonces, en ese intertanto, antes que pasara a la segunda velocidad, o sea, desde que salió el vehículo de la inercia, venció la inercia del vehículo, venció la masa completa del vehículo, ¿cierto? Le costó a la turbina, pero lo logró. Ya ahora lleva una cierta velocidad. El vehículo va girando aproximadamente unos 10 kilómetros por hora. Ahora, ¿qué va a pasar? Ya el motor no necesita que lo ayuden más, pues chiquillos. Miren, yo les voy a dar un ejemplo. Cuando ustedes necesitan mover un vehículo, ¿ya? Van a mover un vehículo porque no están dando, porque se acabó toda la batería, etc. Lo que sea, un motor va en neutro. Empujan cuatro, después empujan tres, después empujan dos, terminan empujando uno, ¿cierto? ¿Por qué? Al principio necesitan hacer más fuerza, después necesitan menos fuerza, más velocidad, menos fuerza, más velocidad, menos fuerza, más velocidad. Así es como se comporta también la caja de cambio, ¿ya? Y el convertidor llega a un límite que ya hizo toda la fuerza, el motor ya hizo toda la fuerza, ahora el motor tiene que andar livianito, ya hizo la fuerza máxima. Entonces, ¿qué es lo que hace? Cuando ahora tenemos máxima fuerza, ahora tenemos que hacer de multiplicaciones. Y eso lo hace la caja de cambios automática. ¿Ya? De primera pasar a segunda, tercera, cuarta, pero ya hace otro cuento. Ahora estamos acá. ¿Ya? Entonces, estamos en la etapa de multiplicación de par, chiquillos. Pongan atención en esto. Multiplicación de par. Hasta que vamos a llegar a un límite, que ya la fuerza es suficiente del motor. No quiere más fuerza. La velocidad va girando, la turbina va girando ya a tal velocidad, muy cercana al impelente, pero nunca la va a pillar, ¿ya? Muy cercana. Entonces, este ángulo que tiene ahí, ese ángulo que tiene ahí, ya no va a ser capaz de impactar ahí al estator. Ya no es capaz de impactarlo ahí al estator. Sino que el ángulo ahora va a salir dirigido de esta manera, a impactar al estator, pero en las partes, los álabes. ¿Qué va a pasar con el estator? Ahora se va a poner a girar en la misma dirección de todos los componentes. ¿Ya? En la dirección de todos los componentes. Así es simple. ¿Ya? Bien. La fase del convertidor designa entonces el momento durante que el convertidor multiplica el par motor. Al arrancar el motor, ¿cierto? Al arrancar el vehículo, multiplica el par suministrado por el motor. Bien, llegamos a un caso específico que ya no vamos a tener más giro, ¿verdad? Este está girando, está haciendo girar la turbina y ahora este aparato también tiene que ponerse en giro. De tal manera que va a girar en esta misma razón que está girando. ¿Cómo lo va a hacer? El líquido que va a venir ahora de la turbina ya no puede venir en ese ángulo por la velocidad de la turbina, sino que va a salir y va a salir de esta forma y va a impactar allá arriba ahora, allá arriba. Al impactarlo allá arriba, pero para ese lado sí que puede girar libremente. Entonces, convertido este estator, ahora se va a poner en carrera libre. ¿Por qué? Porque ahora está estorbando, está molestando, porque ahora el aceite tiene que pasar así, así solamente. Tiene que haber un acoplamiento entre el impelente y la turbina nada más. ¿Ya? Bien, vamos a estudiarlo. Conversión de par, el impelente está girando, velocidad motor, envía el aceite hacia impacta la turbina, fíjate, impacta la turbina se empieza a desplazar, empieza a llegar movimiento hacia el interior de la caja de cambio, ¿ya? Y hacia la rueda. Bien,
El aceite que vuelve por esa hélice, esa la desvían, lo envían hacia el reactor. El reactor debiese estar girando, para este lado no puede girar, no puede porque tiene una cuña mecánica, no puede. Por lo tanto, el aceite viene, ¡pah!, lo golpea, el aceite pasa a través del álave y es dirigido. Esa es la función del estator, redirigir, ¿ya? Redirigir el aceite para convertir par, para convertir par. Eso ayuda a girar al motor, ¿ya? Eso ayuda a girar al motor y le multiplica el par motor. O sea, sin meter mayor cantidad de combustible, está ayudando a la fuerza del motor. ¿Sí? Eso va a pasar hasta que el móvil se pone en movimiento y después la caja de cambio es la que se encarga de pasar los cambios. Este pasa al estado de acoplamiento. ¿Qué es el estado de acoplamiento? Que es la otra fase. Ahora el estator está girando. ¿Por qué está girando? Porque está girando libremente. Porque ya no existe el ángulo que venía de la turbina para sujetarlo, sino que el ángulo que viene de la turbina ahora es para hacerlo girar, porque lo va a impactar. Y para ese lado sí que puede girar carrera libre, para el otro lado no. ¿Ya? Eso es. A un régimen de motor medio, el flujo de aceite que va desde la turbina al reactor cambia de orientación. El flujo de aceite golpea el borde y la parte trasera de los álabes del reactor. Una rueda libre situada en el reactor permite a este ponerse en rotación para eliminar el efecto negativo del frenado. Es un principio de la fase del acoplador. Al estar el reactor en rueda libre, deja de haber multiplicación de par. O sea que cuando este está girando, ya no tenemos más conversión de par. ¿Por qué? Porque el aceite pasa de ahí, del impelente, la turbina, impelente, turbina, impelente, turbina, que va a crearse unas cuñas, cuña hidráulica, cuña hidráulica, cuña hidráulica, con cuña hidráulica, cuña hidráulica. O sea, este movimiento de rotación del motor se le transmite de rotación hacia la turbina. Pero va a quedar un poquito de resbalamiento, un poquito de resbalamiento. Ya vamos a ver qué pasa con eso, ¿ya? Entonces, en la etapa de conversión de par, ¿cómo está el estator? Está detenido. Y en la etapa de acoplamiento está girando libremente. ¿Quedó claro esa explicación, chiquillos? Sí, profe. Ya, continuamos entonces. Ya, vamos a ver esta gráfica, ¿cierto? Impelente lo envía hacia la turbina lo manda hacia el reactor lo dirige. Profe, ¿Lo están redirige hablando. para qué? Para impactar al impelente para que gire en la misma dirección, ¿cierto? Multiplica el par. Ah, le tiene una El consulta. movimiento... ¿Me estás hablando, no? Fisher, ¿me escucha? Sí, sí. Sí, vos. Este es lo que par, eso que usted es el par, de eso, y el movimiento viene del motor de vehículo o un motor de otra cosa. Eso debería consultarle hace rato. A ver. El par motor nace en el interior del motor, donde la cabeza del pistón es la que recibe la explosión, ¿verdad? La expansión de gases, el pistón baja, ¿ya? El pistón baja, hace funcionar la biela, actúa sobre el cigüeñal, eso es torque, eso es par motor, ¿ya? Para que se cree ese par motor, tiene que haber una quema de combustibles, pero la quema de combustible está limitada, por lo tanto también está limitado la fuerza del motor. Entonces, ¿qué es lo que hace el convertidor de torque? Ayuda al motor a girar. Le presta una ayuda, pero ¿de qué forma? Hidráulicamente. ¿Se entendió? Sí, pero cuando usted dice que el convertidor genera más fuerza, más movimiento al motor, eso significa que lo hace más liviano para que trabaje, porque el motor trabaja según o sea, el motor tiene su propia revolución según la velocidad que uno le administra todo eso, y la explosión genera en los tiempos, pero mira, vamos a poner el caso siguiente, Vamos a dar un motor, lo vamos a hacer así bien exagerado. Y en la cola cigüeñal al motor, ¿sí? Ahí en la cola cigüeñal está el volante, ¿cierto? Ahí es donde entrega el par motor, ahí es donde se entrega el torque, ¿de acuerdo?
Ahora, si nosotros ponemos en esa parte, mira, lo voy a hacer bien, voy a tratar de hacerlo lo más didáctico para que ustedes puedan entender, ¿ya? Para que puedan entender. Voy a buscar alguna imagen que vaya en relación a lo que quiero explicar. Ahí, por ejemplo. Ahí. Mira. Este es ahí donde se crea, el par motor se crea acá, en el motor, ¿verdad? Que ese movimiento, desde cuando baja el pistón, hace girar el cigüeñal, eso es lo que se llama torque. Ese torque es el que llega ahí a la cola del cigüeñal, ¿de acuerdo? Bien, en la cola del cigüeñal tenemos ese volante. El motor va a girar por la quema de combustible, no consideremos la caja de cambio ahora, por la quema de combustible va a girar en este sentido, en sentido horario. Ahí va a estar girando. Yo quiero ayudarlo a que gire más. ¿Qué le podemos? Si le ponemos una manilla ahí, una manilla acá, 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 significa que en cada de esas manillas vamos a poner una persona. De tal manera que el motor va a estar girando a esta velocidad y cada una de las personas va a estar girando esa manilla. ¿Gira más fuerza, con más fuerza el motor? Sí. Ya, pues. Gira con más fuerza, ¿cierto? Es igual que los carruseles antiguos, ¿cierto? Que lo que hacía el viejo primero, lo empujaba, le echaba abuelito, le echaba abuelito, le echaba abuelito, y como a la cuarta vuelta el viejo decía sentar. Y el motor eléctrico ya era capaz de hacer funcionar el carrusel. Y ahí tenía los cabros media hora dando vueltas. ¿Ya? Igual que las bicimotos. ¿Conociste las bicimotos? Las bicimotos, el viejo partía pedaleando primero. Pedaleando, ¿para qué? Para ayudar al motor. Después el motorcito, como era un cilindro, partía solo. ¿Ya? Los mosquitos. Ya. Ahora, ¿por qué? Estamos ayudando al motor. ¿Ya? Estamos ayudando al motor, estamos convirtiendo par. Ahora, esa conversión de par la hace el convertidor. ¿Cómo la hace el convertidor? Con los componentes que tiene adentro, ¿cierto? Que es el impelente que toca en la turbina, ¿ya? Entonces, como tenemos esos componentes, ahora este que gira el mismo giro de motor. Entonces, ¿qué es lo que hace? Está girando así el motor, lento. Y la envía el aceite hacia este aparato que es la turbina. La turbina es la que va a enviar el movimiento, pero a la caja de cambio, adentro. Para que la caja de cambio después haga los cambios correspondientes. ¿Ya? Ahora estamos ahí, en esta parte. El motor no tiene más fuerza, mira. No tiene más fuerza para girar. ¿Ah? No estoy exagerando, eso digo. Viene el aceite hidráulico de vuelta, ya de ahí de la turbina. La turbina lo redirecciona, impacta el reactor no gira, este está pegado, está frenado, no puede girar. El aceite se redirige y golpea al impulsor, por lo tanto lo está ayudando a girar, lo ayuda a girar. Y este está conectado con el motor, por lo tanto está ayudando a girar al motor. Conversión de par. ¿Cuánto va a durar esto? Mientras el vehículo, la masa del vehículo, por la gravedad sobre el vehículo, más la rueda sobre el pavimento, el vehículo, todo ese peso, todo eso está puesto ahí en ese eje. Por lo tanto, a la turbina le cuesta girar. Entonces hay que impactarla fuertemente, pero el motor tiene que tener fuerza para hacer eso. Porque si el motor no tiene fuerza, no tiene prestaciones de aceleración, no lo va a impactar fuertemente, la va a impactar despacito. Por lo tanto, la turbina siempre se va a mover despacito. ¿Y qué necesitamos nosotros? Que la turbina se mueva rápido. ¿Para qué? Para que se mueva rápido el eje interno de la caja de cambio y puedan pasar los cambios. ¿Ya? Esa es la etapa de conversión de par. ¿Cuánto va a durar? Mientras el vehículo lo sacamos de la inercia y lo llevamos a unos 10 kilómetros por hora, la turbina ahí va a ir girando rápidamente, entonces el motor ya no necesita hacer tanta fuerza. Entonces, como no necesita fuerza extra, lo que dice es sencillamente el estator está de más, porque ahora el aceite tiene que pasar así nomás. No tiene que ser redirigido, porque no tiene que multiplicar más la fuerza de motor. La fuerza de motor ahora es suficiente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la relación torque-velocidad. Mayor torque, menor velocidad. ¿Ya? Eso es lo que tenemos. Si nosotros queremos un torque mayor, tenemos que tener un engranaje mayor. Si queremos mayor velocidad, tenemos que tener engranajes menores. ¿Por qué? Porque relaciona fuerza con velocidad. No van los dos de la mano.
Si nosotros queremos más fuerza, tenemos que tener menos velocidad. Si queremos tener más fuerza, tenemos que tener menos velocidad. Si queremos tener menos fuerza, tenemos que ir a más velocidad. O bien, si queremos más velocidad, tenemos que ir con menos fuerza. ¿Ya? Eso es lo que hace la caja de cambio. Se los dije en la primera clase de introducción. ¿Qué es lo que es la caja de cambio? Ya sea mecánica, automática, pilotada. Es una administradora del par motor. Chiquillos, cuando ustedes van en su auto, pasen un cambio, aumenta la velocidad, pero baja la fuerza del motor. Baja la fuerza del motor, ¿cierto? Puede levantar más fácilmente la aceleración. ¿Qué pasa cuando llegan a una subida? El motor se empieza a caer, ¿cierto? Si ustedes miran el tacómetro, va cayendo las revoluciones, está cayendo la fuerza del motor. ¿Qué hacen? Bajan un cambio. O sea, de un engranaje más chiquitito pasan a un engranaje más grande. Pero no recupera. Pasan a un engranaje más grande. ¿Sí? Eso es multiplicación, desmultiplicación de par. Ahí donde tenemos directamente relacionando el par motor, porque este gira con el motor lo hace girar. Entonces, si este gira para allá y nosotros lo ayudamos a girar ahora hidráulicamente, el motor tiene más fuerza. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando ya salga el vehículo. Después ya no necesita más fuerza el motor. No necesita más fuerza. Mira, es más, te voy a dar una explicación. Las cajas antiguas, estamos hablando de las cajas más antiguas, cuando las cajas automáticas recién empezaron a hacerse las cajas automáticas entre los 50 y los 60. No tenían estator. Ay, si no tenían estator, entonces no convertían par. No, po. ¿Y cómo hacían funcionar el sistema? Acelerando, po, gastando combustible. Si a los gringos no les importaba gastar combustible, ¿ya? No les interesaban las medidas medioambientales, porque en ese tiempo no se preocupaban de la quema de combustible ni de las normas medioambientales. Así que le metían combustible. ¿Y cómo lo hacían entonces para convertir par? No había conversión de par, pues el par había que hacerlo a través del motor. Y para eso le ponían un motor V8 o un motor 6 en línea. Y entonces había que hacerlo funcionar con alto combustible, ¿ya? 6 kilómetros por litro, 4 kilómetros por litro. Yo creo que no le interesaba. Hasta cuando vinieron las crisis del petróleo y todo eso, ahí se empezaron a reformar. Y de ahí dijo uno, ay, pongámosle un conversor, pongámosle un estator, pongámosle estator. Bien. Y ahí ya convirtieron par. Pudieron achicar el motor. ¿Ya? Pudieron achicar el motor. Bien, voy a continuar con el tema. Estoy dispuesto a explicar, si tengo que explicar 2 veces, 3 veces, no me hago ningún problema, ¿ya? Etapa de conversión de pan, etapa de acoplamiento, ¿ya? Fíjense en esta gráfica que estaba. Entonces, el movimiento, cuando pasa el aceite de un componente a otro, se llama movimiento de aceite. Los movimientos de aceite que vamos a tener en un convertidor son 2. Movimiento interno, que es un movimiento en vórtice, donde está pasando de un componente a otro, impelente, turbina, reactor, impelente, turbina, reactor, impelente, turbina, reactor, se llama movimiento en vórtice. Entonces, cuando está en la etapa de conversión de par, hay gran movimiento en vórtice, está pasando el aceite así, porque la turbina está girando lentamente, ¿sí? Hay muy poco giro. O sea, mira, este es el giro, lo vamos a medir a través de esa flecha. Este es el giro que estoy suministrando por el motor. Solamente estoy sacando ese giro. Significa que hay gran movimiento de aceite, pero de esa manera. No de rotación como el motor, sino que internamente el aceite está pasando. Eso se llama deslizamiento, ¿ya? Deslizamiento del aceite. El aceite gira adentro, en películas, en plaquitas, ¿ya? Así gira el aceite internamente. Acuérdense que lo mínimo, el motor va girando 800 RPM en relentivo, ese es lo mínimo. Bien, entonces el aceite, ese vórtice, ¿cómo nace? Viene el aceite del impelente, mira, ahí van a ser del impelente, de ahí, de ese, impelente, turbina, pasa por abajo el reactor, ¿cómo está? Está detenido, no se está moviendo, ¿se fijan? Este se está moviendo, ¿ya? Bien, pasa, impacta el impelente, multiplicó el par del motor, va hacia la turbina empieza a girar, pasa por abajo, ¿ya? Del estator. El estator está detenido, el amarillo es el estator. Y así sucesivamente. ¿Ya? Ahí va a estar el estado de, ¿ya?
de movimiento del aceite. De un lado a otro, de otro, de un lado a otro. El giro de la turbina es muy bajo, muy poco. ¿Qué va a pasar cuando ya la turbina aumenta su velocidad? Ya necesita menos fuerza el motor. Por lo tanto, viene del impelente. El motor está livianito girando ahora. Gira, ¿cierto? Impacta la turbina. Ahora pasa por arriba. No es capaz de pasar por allá abajo, sino que ahora va a pasar por allá arriba, porque es menos el caudal. Fíjate que ahí está más marcado, aquí está menos marcado. Pasa por arriba. Al pasar por arriba, ¿qué le dice? ¡Pah! Le pega en la cabeza, le dice, gira. ¿Ya? Bien, va nuevamente al impelente. ¿Por qué? Porque necesita ahora girar esto con esto nomás, acuñarse ello hidráulicamente. El estator, ¿qué es lo que está haciendo? Está estorbando, se puso en el camino y le pega arriba. ¡Pum! Gira. Entonces, tenemos girando ahora al impelente. Ahora la turbina gira más y ahora se puso en giro el estator. ¿Por qué está girando el estator? Porque está de más. Ya no lo necesitamos para convertir par. Ya convirtió. Ah, y este nunca más va a convertir. No, pues si llegamos a un semáforo, la turbina va a disminuir su velocidad, ¿cierto? Porque está conectada a los ejes, a las ruedas, disminuye la velocidad y nuevamente va a recuperar ese ángulo y va a seguir convirtiendo, va a convertir par para salir nuevamente hasta que llega nuevamente a la etapa de acoplamiento. Es un ciclo. El convertidor trabaja en dos etapas, conversión de par y la etapa de acoplamiento hidráulico. Solamente tiene dos etapas, ¿ya? Bien, ahí tenemos el estator, el amarillito, ¿cierto? El mismo que un mono que estábamos viendo, el amarillo. Cuando está convirtiendo par, así es, viene la dirección desde la turbina. Cuando hay un aceite de vuelta de la turbina, golpea el estator no puede girar, redirecciona el líquido, impacta al impelente y crea el aumento del torque. Aumento de torque. ¿Cuándo? Cuando está detenido el estator. ¿Qué va a pasar cuando la velocidad de la turbina sea mayor? ¿Ya? Esta es la dirección que va a traer. No es capaz de soportar al estator, de golpearlo ahí arriba. Lo golpea aquí, arriba ahora, aquí, ahí en esta parte. Por lo tanto, el estator ahora ¿qué hace? Gira libremente. ¿Para qué? Para que deje pasar el aceite desde la turbina al impelente ahora. Pero en esa dirección, no así. Ahí está convirtiendo par. Ahí solamente se está creando una cuña hidráulica entre el impelente y la turbina. ¿Ya? No necesita convertir más par. Ahora, el elemento en cuestión, este es el estator. ¿Ya? Este es el estator. Esa parte que se ve ahí, brillante, esa parte brillante, esta parte es el soporte del estator. Esto es fijo. ¿Y este va a girar alguna vez? Nunca. No va a girar nunca. Está hecho para no girar nunca. ¿Ya? No puede girar. ¿Por qué? Porque va puesto, va anclado a la transmisión. ¿Ya? Está anclado, está puesto, no puede girar. Ah, y eso que tiene ahí, ese sí, se fijan que es como un rodamiento. Ahí tiene los polines, ahí tiene las cargas de resorte. Internamente tiene esas cámaras, ¿ya? Esas que se ven oscuras son las cámaras. Este componente es completamente de aluminio. Todo es de aluminio, menos esto, menos los resortes y menos los rodillos que tiene ahí. De tal manera que con el tiempo el acero puede gastar el aluminio. ¿Por qué? Porque el aceite está en mal estado, el aceite está sucio y el tiempo se puede gastar. El cuerpo. Eso significa que si se gasta ese cuerpo, puede girar libre hacia los dos lados. Y ahí sí que sonó el estator. Dejó de cumplir su función. ¿Por qué? Porque dijimos que el estator puede girar a un lado libremente, que va a girar cuando esté en el estado, ¿cierto? De acoplamiento hidráulico. Y cuando esté en el estado de conversión de par, este tiene que estar completamente detenido. ¿Ya? Completamente detenido. Puede ser de este tipo, ¿cierto? De rodillos, son rodillos. También hay convertidores que son de cuña, como esta. Si ustedes se fijan, chicos, ahí tenemos esa parte. Eso sería eso. Y eso de ahí sería eso. ¿Ya? Ahí tengo la cuña.
que esa sería la cuña. Si ustedes se fijan, si esta cuña se gira en una posición, va a quedar libre, este con este, punto. ¿Sí? Si esta cuña se coloca en esta posición, este con este quedan juntos, no puede girar. En eso se basa el principio mecánico. En eso se basa el principio mecánico. ¿Ya? En eso. La diferencia. Esas diferencias de área que existen ahí. Esa es la diferencia de área que existen ahí. De tal manera que pregunta, a él les voy a preguntar, ¿qué pasa si yo tomo un estator y lo tranco allá adentro, ahí no lo dejo girar, ¿ya? Le pongo la mano suficiente, no lo dejo girar, y el estator gira para allá y también gira libremente para acá. ¿Está bueno o está malo? Está malo, ¿no, profe? Está malo, está malo. ¿Por qué? Porque un lado se debe frenar y el otro girar en carrera libre. Ahora, ¿cuál sería el síntoma del vehículo si este estuviese en esas condiciones? Que girara para ese lado y también girara para el otro lado. Me costaría mucho salir de la inercia. Habría Le que acelerar costaría el motor. mucho salir, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el motor sería pobre. Se sentiría un motor pobre, un motor desinflado, ¿cierto? No tendría fuerza. ¿Por qué? Porque no estamos multiplicando la fuerza en la salida. ¿Ya? Esto, chicos, lo tienen que tener bastante claro, porque el concepto es el que manda finalmente. Este síntoma es muy similar al síntoma, por ejemplo, de cuando la caja está funcionando a modo de emergencia cuando existe alguna falla eléctrica o electrónica. Y es muy parecido también a cuando tenemos un embrague multidisco direccional, el de avance, que tiene desgaste mecánico en los discos. Son muy similares los tres. Puede que uno de los tres sea la falla. Difícilmente van a ser los tres la misma falla. A mí me ha tocado ver que hay gente que ha cambiado el convertidor, ha reparado la caja y sigue funcionando igual. Y yo se las veo, porque yo sé cómo funciona el sistema, me han ido a pedir ayuda, allá mismo en INACAP, y veo la esquemática, estudio la esquemática de principio eléctrico y le digo, este fusible está malo. Y el fusible vale 300 pesos. Y cambiaron el convertidor que valía 800 pesos, 800.000 pesos, y repararon la caja y se gastaron 1.200.000 en la reparación de la caja. Y el que estaba malo era un fusible que valía 300 pesos. Casi se moría el viejo. Ahora, yo no lo hice porque era mago, era porque sabía cómo funcionaba el sistema y tenía la herramienta, ¿cierto? Que era la esquemática para estudiar el sistema y después medirlo eléctricamente y decirle, esto no está funcionando, pongámosle el fusible y ahí tienen la caja automatizando nuevamente. Oh, bueno, viejo, ¿para qué te cuento? ¿Ya? Y pasó con caja, me ha pasado con sistemas de dirección, electrohidráulica, me ha pasado con varios casos que han llegado allá a la sede a pedir auxilio porque los viejos están hasta el cuello. ¿Ya? Bien. Sabiendo ya cómo funciona el sistema, vamos a ir a repasar hidráulicamente el flujo. Dijimos que cuando hay conversión de par, ¿cierto? Tenemos este movimiento. Este es el movimiento en flujo. O sea que está pasando el impelente, impulsora, la turbina, el estator, impelente, turbina, estator, ahí está. ¿Por qué? Porque no hay carga sobre el vehículo. De tal manera que la turbina, en este caso, es la que entrega el movimiento. ¿Ya? Es la que entrega el movimiento. ¿Ya? Este es el movimiento motor. El movimiento motor, recuerden que se transmite a través de la carcasa del convertidor al impelente. El impelente le envía hacia la turbina y la turbina pasa a través del reactor si tuviese que multiplicar par. O sea, ¿cuándo y cómo sabe si tiene que multiplicar par? Esa idea es buena. ¿Qué pasa, chiquillos? Miren, los voy a poner en un caso. Acuérdense, este es el movimiento que viene del motor. Ese movimiento lo tengo que transmitir ahí, al eje de entrada. ¿Ya? Tengo funcionando el vehículo y está girando a 1000 RPM en ralentí. Un ralentí bien exagerado, a 1000 RPM. Está en neutro. ¿La turbina gira o no gira? Sí. Gira. ¿Y a qué velocidad va a girar? Muy cercana al impelente. O sea, cuando estamos neutros, la turbina está girando. Claro que está girando.
¿Y está haciendo girar el eje? Claro que está haciendo girando el eje. ¿Por qué? Porque los embragues son los que no están acoplados. Pero ¿y qué pasa cuando yo pongo el cambio? Ah, y voy a acoplar hidráulicamente los embragues. Por lo tanto, los embragues quedan conectados los trenes planetarios con el diferencial, los diferencial con la rueda. Si las ruedas no están girando ahora cuando puse el cambio, ¿este eje gira o no gira? No gira. ¿Y la turbina va a girar o no va a girar? No. Ahora la turbina está en cero. Si no gira la rueda, la turbina está en cero. De tal manera que hay que ponerla en movimiento. Entonces ahí es donde tiene que venir la conversión de par. El impelente tiene que pescar la turbina, le pega, pero le cuesta moverla, pues el eje va a mover despacito. Entonces ahí es donde necesitamos multiplicar el par, porque cuando están vacíos, están neutros, no necesitamos multiplicar el par, pues si no tiene ni una carga el motor. Entonces, ¿cómo lo vemos nosotros después esto? ¿Lo podemos ver? Claro que lo vamos a ver, porque nosotros cuando hagamos diagnóstico, ¿qué es lo que vamos a medir? ¿A qué velocidad está girando el impulsor? ¿A qué velocidad está girando la turbina? ¿Cuál es el par generado? ¿Y cómo vamos a ver eso? Fácil. El impulsor lo hace girar el motor. El motor tiene un sensor, ¿cierto? Que mide los regímenes del motor. El régimen que está girando el motor. Ahí vamos a tener un dato. Bien. ¿Y la turbina? Ah, la turbina también tiene un sensor, que es un sensor que está contando las vueltas que está girando la turbina. Así que también vamos a tener un valor. O sea que si quiero probar una caja automática, ¿qué valores debo tener de parámetro? El de funcionamiento del motor, pon relentí, ya 900 RPM. Y si estoy en neutro, la turbina debe andar cerquita de las 900. Para que no esté resbalando. Ah, ¿es bueno eso? Sí, excelente. Y si yo pongo el cambio, la turbina, ¡boom! Cero la turbina. ¿Y por qué cero? Porque no está resbalando. Ahora, ¿qué pasa si la turbina hubiese quedado girando 200 RPM y el motor 800, estando el cambio pasado? Significa que los embragues están resbalando o el convertidor no está multiplicando. ¿Por qué? Porque este también va a tener esa información de par motor. ¿Se fijan? Entonces después nosotros vamos a llegar a esto, al diagnóstico. Pero para llegar al diagnóstico tenemos que saber todo esto, pues, chiquillos, para poder saber interpretar los parámetros de funcionamiento. ¿Bien? Bien. Continuamos. Los álabes, el impulsor, la turbina, el estator tienen álabes, que son los que redirigen el aceite. O sea, es una paleta que el impulsor se lo envía a la turbina lo recibe con esta paleta. Esta es la paleta donde va a llegar el aceite, el flujo de aceite. La va a golpear para darle movimiento, ¿cierto?, al eje de entrada. ¿Ya? Bien. Vamos sobre los flujos hidráulicos. Cuando estamos girando, ¿cierto?, en la etapa de conversión de par, nosotros vamos a tener gran movimiento en vórtice, así, mira, gran movimiento en vórtice. ¿Por qué? Porque está pasando el impelente, la turbina, el estator, impelente, turbina, estator, impelente, turbina, estator, impelente, turbina. Y la turbina se está moviendo poquito. Tenemos poco flujo de rotación. ¿Sí? O sea que tenemos muy poco flujo de rotación porque tenemos mucho resbalamiento entre el interior del convertidor. A medida que va desapareciendo ese resbalamiento, es porque la turbina ya está agarrando velocidad. Tenemos mayor flujo de rotación. Ahora el convertidor está girando así, no el aceite girando en su interior. Estos siempre van a quedar. Eso se llama movimiento en vórtice. ¿Significa que ya estamos girando con la turbina? Sí, muy cercana al impelente o al régimen de motor. Pero aún van a haber algunos movimientos en vórtice, que es natural, porque tiene que haber movimiento dentro del convertidor. ¿Para qué? Para que el aceite salga y el aceite entre, porque el aceite, cuando estuvo en esta etapa, llegó a temperaturas muy altas, estamos hablando de temperaturas altísimas. Por lo tanto, debe ser refrigerado. Por eso que las cajas automáticas tienen enfriadores, ¿ya? Para que enfríen el aceite. ¿Dónde se crea la alta temperatura? Ahí, en los convertidores. Cuando trabajan en forma normal, pues, chiquillos, ¿ya? Ahí. Entonces podemos llegar a un estado donde tenemos alta rotación, pero aún existe ese movimiento de rotación. O sea que nosotros teóricamente debiésemos llegar a un movimiento de rotación del motor al 100% y el movimiento de la turbina también al 100%, no lo vamos a lograr.
Vamos a llegar cerca del 90%, pero no el 100%. ¿Por qué? Porque va a existir aún ese resbalamiento del aceite. ¿Ya? Bien. Entonces analizamos que eso se llaman flujos en vórtice. Y esto es rotación. ¿Ya? Si disminuye el flujo en vórtice es porque aumenta la rotación. Disminuye el flujo en vórtice, aumenta la rotación. ¿Ya? Flujo en vórtice de un componente a otro, componente a otro, componente a otro. Necesitamos que esto se acuñe el impelente con la turbina, el impelente con la turbina, para que pueda transmitir ese movimiento que es el flujo de rotación. ¿De acuerdo? Porque ya estamos en etapa de acoplamiento. Ya pasamos la etapa, hace rato de conversión de par. Estamos en acoplamiento. Pero ahí vamos a llegar, hasta ahí vamos a llegar. Van a existir esos resbalamientos, de tal manera que no estamos consiguiendo el 100%. Pero los convertidores actuales tienen una aplicación. Y esa aplicación se llama lookup o anulador del convertidor. Esa aplicación, lookup o anulador del convertidor, la va a realizar el computador de la transmisión. ¿Y cómo el computador va a realizar una aplicación en el convertidor? Porque el computador va a enviar un mandato a una electroválvula. La electroválvula va a conmutar una válvula y esa válvula va a taponear la salida del convertidor de aceite, porque tiene una vía que va al distribuidor. De tal manera que se va a crear una presión interna y esa presión interna va a tirar adentro de la turbina. El espinazo de la turbina anda siempre un disco y ese disco se llama disco de lookup. De tal manera que la presión hidráulica va a aplicar sobre ese disco, ¿ya? Sobre ese disco, y va a quedar convertido en una sola unidad. Significa que si el motor está girando 3000, ahora la turbina también va a estar girando 3000. Bueno, esto se los voy a explicar para la próxima clase, que es el día que no me acuerdo. ¿Cuándo es? ¿Cuándo tenemos clase? Estamos a... El viernes, profe. ¿El viernes? Ya, el viernes. Viernes vamos a hacer una pequeña síntesis en relación al convertidor y nos vamos a tirar a esto que es la aplicación del lookup o anulador del convertidor. Para avanzar un poquito, porque después tengo problemas al vespertino. Este disco se llama lookup. ¿Va a enviar esto, no? ¿Cómo? Lookup se llama. ¿Va a enviar estos PDF? Este está dentro del convertidor, dentro del convertidor, dentro. Está tomado ahí, en la turbina. Siempre en la turbina, Consulto siempre. si es que va a enviar el PDF. Ah, sí, sí, todo. Pero mañana vamos a revisar esto, o sea, el viernes, ¿ya? El viernes vamos a trabajar. De aquí para adelante nos vamos a ir. Y vamos a ir viendo algunos, por ejemplo, voy a ir haciéndole algunas preguntas en relación a esto, ¿ya? Para que ustedes sepan, por ejemplo, como interés, cuando siempre generalmente le preguntan a los técnicos y todo eso, y si yo empujo un vehículo con transmisión automática, ¿arranca el motor? No. ¿Y dónde está la explicación? La explicación es que cuando nosotros hacemos funcionar un motor con caja mecánica, estamos girando la rueda, ¿cierto? Cuando lo estamos empujando, las ruedas giran el diferencial gira los ejes, los engranajes están tomados, está puesto el cambio, y el embrague seco es el que conecta al motor. Y el motor arranca. Y en la caja automática, bueno, la caja automática también podemos empujar el motor, porque lo dejamos neutro, y el motor no funciona, ¿cierto? Para eso lo vamos a empujar. Ya, pues, para girar la rueda. ¿El tren planetario va a girar? Sí, gira, pero hasta ahí no va a llegar el movimiento. ¿Por qué hasta ahí? Sí, pues si no está girando el motor, no está girando el convertidor, no tengo energía hidráulica. Y si no tengo energía hidráulica, no hay conexión. Así que, ¿cómo voy a girar el motor? Bien, nos vemos entonces el próximo viernes. Y de todas maneras, está puesto, tienen una tarea que es su trabajo dirigido, que se lo vamos a tratar de hacer el próximo viernes, o a continuación la próxima semana, pero esta parte quiero que les quede bastante claro, ¿ya? Ese trabajo es un trabajo donde ustedes tienen que contestar preguntas, ¿cierto? Y ustedes trabajan, yo los dirijo, yo les
les aclaro conceptos, cuando no puedan, les voy ayudando, ¿ya? Pero quiero que ustedes se apliquen sobre eso, para que lo puedan ver y puedan medir sus conocimientos. ¿Ya, chiquillos? Bien, entonces nos vemos el próximo viernes y pórtense bien, pues, y cuídense para que nos veamos el viernes. ¿Ya? Ya, profe, nos vemos. Chao, profe, que esté bien. Listo, chiquillos. Ahí tuve Chao, la profe. grabación. Quedó grabado.